noche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Tome asiento, hermano. Y en este pasaje de Mateo, que es una parábola es una enseñanza a partir de una historia cotidiana. Eso es una parábola. Hay muchas parábolas en la palabra de Dios, muchas parábolas que Jesús enseñó. Y esta parábola nos habla de una boda. Y a lo mejor cuando escuchamos de boda, pues nos imaginamos una boda como las bodas actuales, ¿cierto? En las bodas actuales, pues todo el centro del festejo se rige alrededor de la novia. En las bodas actuales, pues es la novia, ¿cierto? La que llega en su limusina o lo que sea, ¿verdad? Con su vestido pomposo, blanco, bonito. Y vemos en la entrada entrar por la iglesia a una niña regando pétalos, ¿cierto? Son las bodas modernas, regando pétalos. Y atrás la novia con el papá, ¿no? Y, y la marcha, ¿no? Ta, 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 tan, ta, 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 tan, y todos con el celular grabando a la entrada de la novia, ¿no? Esa es la boda moderna. Y el novio esperando en el altar. Pero en este contexto, amados hermanos, cuando Jesús está enseñando sobre esta parábola de bodas, nosotros tenemos que ubicarnos para poder comprender lo que Jesús quiere hablar a la iglesia. Y tenemos que ubicarnos históricamente en el contexto cultural de los tiempos de Jesús en una boda del Antiguo Oriente. Y les cuento. Las bodas en el Antiguo Oriente eran de la siguiente manera. Generalmente los padres eran los que escogían las parejas para sus hijos. Vimos un ejemplo de eso cuando estudiamos la vida de Isaac, ¿cierto? Abraham, ya al ver que era anciano, dice: no puedo dejar a mi hijo solo, necesita una esposa, y envía a su siervo Eliezer a que busque una esposa para su hijo. Y traen a Rebeca, ¿cierto? Para que se case con Isaac. Así era en ese contexto cultural, los padres escogían la pareja para sus hijos. Y cuando ellos escogían esta pareja, generalmente se pedía el consentimiento del hijo, ¿no? Pues sí, así como le preguntaron a Rebeca: ¿sí te quieres ir allá a casarte con Isaac? Y Rebeca dijo que sí, que ella sí se iba. Y se cerró el trato. Entonces lo primero que se hacía era una promesa, ¿sí? El hijo de tal familia se va a casar con la hija de tal familia, y había una promesa. Cierto tiempo después sucedía lo que eran los desposorios. En los desposorios, entonces, el novio iba a pedir la mano de la novia. Y en esa ocasión, el novio llevaba un anillo de oro para la novia. Y ese anillo de oro representaba
que esa novia ya estaba apartada, ¿sí? Apartada para él, que ya no la mire otro porque esa ya está apartada, ya está comprometida. Eso eran los desposorios. Sin embargo, en los desposorios, pues ya había un compromiso tan serio, ¿sí? Pues era como que ya esta persona es mi esposo, es mi esposa. Era un compromiso muy serio que no se podía romper. Justo en esta etapa de los desposorios y por la seriedad del compromiso es cuando María queda encinta por el poder del Espíritu Santo y por eso pues todo el problema que hubo de que José pensó en dejarla y Dios tuvo que hablarle directamente a través de un ángel, mira José, no la dejes porque pues sí es cierto, ella concibió por el Espíritu, porque ya ellos estaban en esta etapa de los desposorios, ya era un compromiso serio, ellos tenían que casarse. Y entonces en todo este tiempo de los desposorios, eh, que era aproximadamente un año, pues la novia aprovechaba para hacer todos los preparativos de la boda. ¿Cuáles son los preparativos de una boda, hermanos? ¿Qué hay que preparar para una boda? El vestido. Sin vestido, pues no hay boda, obviamente. Sin vestido no hay boda. Toda novia tiene que tener un vestido y no cualquier vestido. Un vestido hermoso, un vestido blanco, un vestido que ella sea la más hermosa de ese lugar. ¿Qué más? ¿Qué más se prepara para una fiesta de bodas? Ustedes que tienen tantas experiencias, a ver. Los adornos, la comida, las damas de honor, todo aquí en México todo el padrinerío, ¿verdad? Todo el padrinerío, que aquí hay padrinos de todo, los anillos, todo eso hay que preparar para una boda, para que, y todos anhelan una boda hermosa, ¿o quién no? Todos anhelan una boda hermosa. Es un momento importante, es un momento decisivo, el comienzo de una nueva vida, de una nueva etapa. Todos anhelan una boda hermosa. Entonces nadie prepara una boda de un día para otro, porque tiene que ser algo bien preparado. Entonces en este tiempo, pues se aprovechaba todo ese año para preparar todo lo relacionado con el gran día, la boda. Y cuando pasaba este tiempo de los desposorios, el novio iba a llegar a la casa donde vivía la novia con su grupo de amigos por su amada. Así se acostumbraba en el antiguo Oriente. La novia está en su casa, en casa de sus padres, y el novio viene por ella con una comitiva, va a buscar a la novia y la va a llevar entonces a la casa donde se iba a hacer la fiesta, que generalmente era una casa que ya estaba preparada, lista para ese nuevo hogar. Pero el día que iba a ser la boda, pues el novio no decía a qué hora iba a llegar. No es como ahorita, ¿verdad? Que te dan la invitación y dice, la boda a las 4 de la tarde, ¿no? Y la fiesta a las 7 de la noche en tal salón. Y entonces la gente llega a la fiesta, pero no llega a la boda, ¿no? Estoy hablando de los tiempos actuales, ¿no? Todos llegan a la fiesta, pero a la ceremonia, la mitad de los invitados, no, así no era. Todos tenían que ir, todos los invitados a la boda tenían que ir a la ceremonia de bodas.
Y entonces, como la novia no sabía en qué momento iba a llegar el novio, sabía que en la noche, porque generalmente las fiestas de bodas eran en la noche. Se acostumbraba en el antiguo Israel, pues que cuando ya todos acabaran sus labores y con la finalidad de que pues todos los invitados pudieran asistir y no tuvieran ningún inconveniente, pues las bodas se hacían de noche. Entonces, la novia sabía que el novio iba a llegar por ella en la noche, pero no sabía exactamente a qué hora. No había WhatsApp, no, ahí voy, no, nada de eso. Entonces ella tenía que estar preparada, lista. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el novio llegaba. Y entonces cuando el novio estaba por llegar, enviaba a un amigo, el amigo era el WhatsApp, ¿no? Enviaba a un amigo enfrente, adelante, y el amigo venía gritando, ahí viene el novio, ahí viene el novio, ¿no? Y ya entonces la novia se alistaba, ya se preparaba para salir con todas sus damas de honor. Pero ¿qué pasaba en este tiempo? Todas esas damas de honor, ¿cuál era su función? ¿Y cuál era la función de esos convidados a las bodas? Necesitaban tener lámparas, antorchas. ¿Para qué? Para ir acompañando esa procesión donde salía la novia con el novio hasta la casa del novio. Estamos hablando de un tiempo en el que no había energía eléctrica. Entonces la gente se alumbraba con lámparas, ¿sí? Y esas damas necesitaban tener preparadas sus lámparas para poder acompañar entonces a los novios y llevarlos hasta el lugar donde iba a ser la boda. Si una de esas damas de honor no estaba preparada, no tenía una lámpara, eso era una deshonra. Era una deshonra para el novio. Porque a diferencia de ahorita, de nuestros tiempos actuales, en ese tiempo toda la importancia giraba alrededor del novio. Entonces, la novia tenía que estar ataviada, a la novia la adornaban con perlas en el cabello, le colocaban la mayor cantidad de joyas que fuera posible. En ese momento venía y se ponía todas las joyas que hubiera heredado de sus anteriores generaciones y le ponían las joyas y estaba perfectamente ataviada para el esposo y las damas preparadas con las lámparas para acompañar a la novia y al novio en el camino a la boda. Si estas damas no tenían luz en sus lámparas, no podían ir porque pues, ¿cómo iban a alumbrar el camino? Si esa era su función, pues para eso las llevaban, para alumbrar el camino. Entonces, si ellas no tenían luz en sus lámparas, eran inútiles para el fin para el cual se les había escogido. Y en este contexto, si las damas no se unían inmediatamente a esa procesión para acompañar a los novios, llegaba toda la procesión con los novios a la casa donde iba a ser la boda y el novio cerraba la puerta. Y quien no estuviera ahí quedaba por fuera. Esta es la boda de la cual Jesús está hablando en esta parábola. Ese es el contexto cultural bajo el cual Jesús está enseñando esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué nos dice a nosotros esta parábola hoy? A lo largo de la historia bíblica, amados hermanos, el Señor siempre ha comparado a la iglesia con su novia. En el Antiguo Testamento nosotros veíamos que el Señor comparaba a Israel con su esposa, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová,
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor habla de Israel como su esposa. Y de hecho, cuando Israel falla, lo hemos visto ahorita estudiando los profetas, el Señor trata a Israel como adúltera, como una esposa que ha fallado. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Jesús, de igual manera, habla de la iglesia como su novia. Y hay muchos versículos a través de los cuales se hace esa analogía de la iglesia como la novia de Cristo. Segundo de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y finalmente esa novia que es la iglesia, que ha sido desposada, que está comprometida con Cristo, está aquí en la tierra preparándose ¿para qué? Para las bodas. Amada iglesia, nosotros somos la novia de Cristo y estamos aquí preparándonos para unas bodas. ¿Cuáles bodas? Las bodas del Cordero. Esa será la mejor boda de la historia. No va a ser la mejor boda del año, esa va a ser la mejor boda de la historia. Dice la palabra en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice la palabra, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, estamos preparándonos, amados hermanos, para asistir a ese gran día, a la cena de las bodas del Cordero. Y usted y yo necesitamos estar ataviados como una novia que está en espera de su amado. Que no sabemos en qué momento va a llegar el amado. Y que el Señor en su sabiduría no nos dijo en qué momento va a llegar. ¿Por qué será? ¿Por qué el Señor no nos dijo, y prepárate iglesia porque yo voy a llegar el miércoles tal, de tal año? ¿Por qué el Señor no dijo cuándo va a llegar? Porque es que la iglesia es tan confiada, tan cómoda, que si supieran el día que Cristo va a llegar, se arrepienten un día antes. Por eso el Señor, en su misericordia, no nos dio una fecha. Y nadie sabe la fecha en la que el Señor vendrá por su iglesia. Pero de que Cristo viene, Cristo viene. Y de que necesitamos estar preparados, necesitamos estar preparados. Porque no sabemos si es en 5 minutos o en 5 años. No lo sabemos. Pero tu responsabilidad y la mía es estar preparados, porque nos vamos a unas bodas, hermanos, y necesitamos estar preparados. Inmediatamente a este capítulo donde el Señor está hablando de esta parábola de las bodas, en Mateo 24, habla de las señales del fin y habla también de una parábola de unos siervos, y esa parábola de esos siervos nos enseña precisamente que debemos asumir, nunca debemos asumir que Cristo demorará.
Hay personas que asumen que Cristo demorará. Cuidado, iglesia. No asumas que Cristo va a demorar. No asumas que Cristo va a demorar. Tu responsabilidad y la mía es estar preparados para cuando el Señor venga. Y dice esta parábola, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya sabemos, hermanos, entonces que ese esposo es Cristo. Este esposo del cual nos habla la parábola es Cristo. Y esas 10 vírgenes representan a los creyentes. Porque el Señor está diciendo, el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes. Nos representan a nosotros como creyentes, a todos nosotros que hemos experimentado la salvación, a todos nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, a todos nosotros nos representan esas 10 vírgenes. ¿Saben que estamos comprometidos con el Señor? Un día nosotros, voluntariamente, sin que nadie nos forzara, dijeron, sí, dijimos, ¿verdad? Sí, Señor, yo te acepto. Nosotros nos comprometimos con el Señor. Sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. Si se le había olvidado, se lo recuerdo. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, para que seas el Rey de mi vida. Limpia mis pecados, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres nunca más. Eso dijimos nosotros un día con nuestros labios. Nos comprometimos con el Señor. Aceptamos su sacrificio. Aceptamos que Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Nosotros aceptamos que Él nos compró. Aceptamos conscientemente que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que no nos pertenecemos nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y entonces el Señor, en ese momento, cuando nosotros tomamos esa decisión consciente y seria en nuestras vidas, el Señor no nos dio un anillo físico, así como en el Antiguo Oriente, ni como se hace ahorita en nuestros tiempos, un anillo de compromiso. No, no nos dio un anillo de compromiso, hermanos. Pero ¿saben qué nos dio? ¿Saben qué nos dio el Señor? Su Espíritu Santo. Vaya rápidamente a Efesios capítulo 1, 13, 14. Y va a entender de lo que le estoy hablando. Dice Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, ¿qué dice ahí? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? ¿Alguien sabe qué son las arras? ¿Se han visto en las bodas las arras? ¿Qué son las arras? Unas moneditas, ¿verdad? Unas moneditas. Y esas moneditas que el esposo se las pone en la mano de la esposa, ¿verdad? Así hacen en los matrimonios. El novio agarra las moneditas y se las pone en la mano de la esposa. Esas moneditas lo que significan es el compromiso de cuidarse mutuamente.
pero también representan la promesa de ese hombre de que va a mantener a esa mujer y la familia que haga con ella. Eso es lo que representan esas moneditas, ¿no? En nuestro contexto cultural. Pero al momento en que la esposa recibe las moneditas, que le pone el esposo en la mano, representa su confianza completa en qué, en su futuro esposo. Eso es lo que simboliza ese acto en los matrimonios. Eso es lo que simboliza. Entonces esas moneditas simbólicamente son como un enganche que el novio le dice a la novia, no te va a faltar nada. Y la novia dice, sí, yo confío en ti. Eso es lo que simboliza todo eso. Entonces, cuando la palabra dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es el Espíritu Santo el que está morando en la iglesia actualmente, porque la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Señor lo envió como garantía de que somos hijos de Dios, como garantía de que le pertenecemos a Él. Y cuando Cristo venga por su iglesia, lo que va a diferenciar que tú te quedes o que tú te vayas es que tú estés sellado por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es la garantía de que todas las promesas que el Señor nos dio se van a cumplir al 100%. Y una de esas promesas es que vamos a estar con Él en las bodas del Cordero, amada iglesia. Sin embargo, Jesús sigue hablando y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjense, hermanos, todos fuimos comprados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todos hemos sido sellados. El Espíritu Santo mora en todos los que hemos creído en el Señor. Pero aquí nos está haciendo una diferencia entre las prudentes y las insensatas. Esa diferencia a simple vista no la podemos ver. Si el novio llegaba por la novia, pues salían todas las vírgenes. Y pues está una imagen ahí de la lámpara y de la lámpara, ¿no? Así eran las lámparas. Así eran las lámparas. Entonces, el novio podía ver que la lámpara estaba encendida. ¿Sí? Ese novio, pues, terrenal, ¿no? De la parábola. Podía ver que la lámpara estaba encendida. Pero el novio no podía darse cuenta si realmente las damas tenían suficiente aceite en sus vasijas, porque aparte de las lámparas, ellas cargaban una vasija con aceite. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo necesito esa luz para alumbrar todo el camino y que las casas pues no quedaban a 5 minutos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Estaban lejos, eran trayectos probablemente largos que tenían que caminar hasta la casa donde iba a ser la boda, necesitaban aceite, porque si nada más llevaban un poquito, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? Se apagaba la mecha y no les iba a alcanzar el aceite para llegar. Entonces cada dama tenía que ser responsable de tener suficiente aceite en su lámpara para poder aguardar todo el camino que les esperaba. Pero así como estas damas de honor, sensatas e insensatas, que están aquí representando a todos los creyentes, así actualmente pues nosotros podemos ver a todos los creyentes, pero nadie puede decir, podemos verlos en forma externa, ¿sí? Y en forma externa todos nos parecemos.
todos alzamos las manos, todos oramos, todos pues estamos aquí en la iglesia. Aparentemente todos nos esforzamos, pero solamente los ojos del Señor pueden mirar a nuestro interior. Solo los ojos del Señor pueden ver si tu lámpara y mi lámpara tienen suficiente aceite. Él es el único que lo sabe, porque por fuera, pues, todas las lámparas prenden. Pero ¿cuántas lámparas realmente estarán encendidas en el momento en que llegue el esposo? He ahí la pregunta. Y entonces cuando el esposo venga, ahí es donde verdaderamente se va a saber cuáles son las vírgenes sensatas y cuáles son las vírgenes insensatas. Él es el que va a hacer la diferencia. Ahorita pues no se sabe, ¿no? Porque nadie conoce el corazón del que tiene al lado, pero Dios que sí lo conoce, cuando Cristo venga, entonces Cristo va a hacer esa separación. Y Cristo va a decir, bueno, pues de todo este montonal, estas son sensatas, estas son insensatas. Estas son corderitos y estas son cabritos, estas son trigo, estas son cizaña. Él es el que va a hacer esa separación. Él es el que verdaderamente puede mirar a nuestro interior. Pero ciertamente, si nuestra lámpara no tiene combustible, es una lámpara que no va a encender, es una lámpara que no va a servir. ¿O acaso de qué le sirve a usted tener un carro en la puerta si no tiene gasolina? ¿Le sirve de algo, hermano? No le sirve de nada. No le sirve absolutamente de nada. Entonces estas vírgenes insensatas que se conformaron solamente con que la lámpara prendiera un instante, pero no se aseguraron de tener el aceite suficiente para mantener el combustible, para mantener el fuego encendido. Estas lámparas representan a esos creyentes que sí, ciertamente hicieron una oración, que sí, ciertamente vienen a la iglesia, que sí, ciertamente se dicen ser cristianos, pero que por dentro están secos. Por dentro están secos sus corazones, porque por fuera todos podemos ser cristianos. Pero realmente, amados hermanos, realmente, ¿quién tiene ese aceite? Ese aceite que representa la llenura del Espíritu Santo, y ahorita vamos a hablar de ello. Hay personas que tienen al Espíritu Santo realmente como Señor. Realmente dicen, Espíritu Santo, si lo que tú me digas, yo haré. Realmente tú eres mi guía, realmente tú eres mi consolador, realmente eres tú, Espíritu Santo. Pero hay personas que dicen, bueno, yo soy templo del Espíritu Santo, pero yo soy el dueño del templo. Y tratan al Espíritu Santo como inquilino. Como inquilino. Espíritu Santo, tú quédate ahí en el rinconcito que yo te di, el rinconcito que te renté. Pero tú no me vas a decir a mí, Espíritu Santo, qué voy a hacer. Pero tú no me vas a decir, Espíritu Santo, en qué voy a cambiar. Pero tú no me vas a decir a mí, Espíritu Santo, qué es lo que yo tengo que quitar de mi vida. Y tienen al Espíritu Santo ahí arrinconado como inquilino, pero no como dueño del templo. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. Cuando usted se limita solamente a hacer una oración, a escuchar la palabra, pero es incapaz de vivirla, porque el único que nos puede ayudar a vivir la palabra es el Espíritu Santo de Dios.
El único que puede hacer que nuestra carne se doblegue y que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios le agrada, es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no procuramos tener esa vida llena del Espíritu Santo, si nosotros seguimos viviendo un cristianismo light, sin compromiso, sin comunión, sin cambio, no somos más que lámparas secas. No somos más que lámparas secas. Amados hermanos, dice la palabra, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todos hemos sido comprados con el Señor. Todos hemos escuchado su palabra. La palabra, dice la Biblia en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. Todos hemos escuchado la palabra, todos tenemos acceso a la lámpara, todos tenemos acceso, Todos. Pero ¿cuántos realmente tienen el combustible para que esa lámpara encienda, cambie, transforme? Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, miren, hay muchos teólogos, dice la palabra que hasta el diablo se sabe la palabra. ¿Sí sabían que el diablo se sabe la palabra? Más que nosotros. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le habló con la palabra, le dijo, mira, lánzate, porque la palabra dice que si tú te lanzas, el Señor enviará a sus ángeles y te rescatarán. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre nada más conocer la palabra o vivirla? El Espíritu Santo. Muchos teólogos, sacerdotes, hasta ateos se conocen la palabra. Pero si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, vuelvo y repito, estamos secos. Porque el Espíritu Santo de Dios es ese aceite, es ese combustible. Y es lo que hace la diferencia entre los que buscan agradar a Dios y los que viven en una religiosidad como los fariseos. Entre los que son realmente vírgenes prudentes y los que son vírgenes insensatas. Estas damas prudentes tenían reserva de aceite en sus vasijas. Dice la palabra, no embriagáis con vino en lo cual hay disensión, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura implica muchas cosas, hermanos. Para que Dios me llene, yo necesito vaciarme. ¿Vaciarme de qué? De mí mismo, de mi ego, de mi yo, de mi orgullo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. Yo necesito vaciarme para que el Espíritu Santo pueda llenar mi vida. Yo no puedo ser una vasija donde el Espíritu Santo pueda derramarse si yo no estoy dispuesto a dejar las obras de la carne, si yo no estoy dispuesto a vaciarme para que Dios me llene. Es inútil. ¿Puede usted llenar una jarra que ya está llena? Les pregunto. ¿Puedes llenar algo que ya está lleno? No. Primero necesitas vaciar, ¿cierto? Esa vasija para que pueda llenarse. Y es lo que necesitamos hacer día con día, vaciarnos de nosotros mismos para que un día podamos decir lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí. El día que nos vaciemos, podremos afirmar con toda autoridad eso. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no quedó nada de mí. Todo lo que yo era, todo lo que a mí me gustaba, todo lo por lo que yo luchaba, todo lo que yo quería, todo lo que a mí me agradaba, ya lo deseché y ahora solamente hay en mí lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, el propósito que Dios quiere con mi vida. Ese día podremos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El día que mi vasija esté completamente llena de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja vaciarnos y queremos vivir como en la época de los jueces. Cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Y sí, puedes hacer lo que bien te parece, porque todo nos es lícito, pero recuerda que no todo nos conviene. Todos tenemos un libre albedrío, pero recuerda que Cristo viene. No se te olvide, no te duermas. No te duermas, no te descuides, porque tú no tienes la vida comprada. ¿Quién te garantiza que saliendo de aquí no vas a morir? ¿Alguien tiene esa garantía? Entonces, ¿qué haces jugando a la iglesia? ¿Por qué muchos juegan y se burlan del Señor? ¿Por qué están secos y muertos en sus delitos y pecados? ¿Por qué, iglesia, si sabes que Cristo viene, que esto es temporal, que esto es pasajero, que esto no es la vida, que esto no es todo? ¿Por qué te conformas con tan poca miseria cuando sabes que allá nos espera algo mucho mejor que toda esta porquería que puedes tener aquí? ¿Por qué te conformas con tan poco? Porque hay unos que están muy conformes, muy cómodos aquí. Pero esto no es la vida, esto no es todo. Entiende que esto no es todo. Entiende que hay más, no te conformes con tan poco. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Porque un día llegará donde ya no estará. Ya no estará, ya por más que corras, ya no va a estar. Un día esta iglesia ya no va a existir, un día esta palabra ya no va a estar disponible. Entiende que el día es hoy cuando tienes que volverte a los pies de Cristo. No es mañana ni cuando te dé tu gana. Si de verdad quieres que tu alma no se pierda en el infierno, el día es hoy. El día es hoy, iglesia. Ya deja de dormir. Todo te da flojera orar, te da flojera venir a la iglesia, te da flojera congregarte, te da flojera venir al ayuno. Todo te da flojera, iglesia. Está seco. Pero hoy vamos a clamar al Espíritu Santo para que avive nuestros corazones. Para que cuando el Señor venga no nos halle dormidos, iglesia. Necesitamos reaccionar. Necesitamos reaccionar. Necesitamos entender que es el mundo quien tiene que convertirse a la palabra de Dios y no nosotros a este mundo. Necesitamos entender que vamos rumbo a la patria celestial. Necesitamos entender que esto es temporal. Esta no es nuestra residencia permanente. Necesitamos entender y vivir cada día recordando eso. Vivir cada día como si Cristo viniera hoy. Y bueno, quizás Cristo no venga hoy, pero a lo mejor tú y yo nos podamos morir hoy y ya no hay más chance. A lo mejor Cristo no viene hoy ni en 5 años, pero ¿quién te garantiza que no te vas a morir hoy? ¿Quién garantiza que el domingo vamos a estar completos? Nadie. Entonces no estamos para jugar, no estamos para perder el tiempo, iglesia. Hoy el Señor habla a nuestros corazones y pide fidelidad. El Señor pide fidelidad. El Señor pide que estemos atentos, que estemos alertas, que no nos confiemos como esas vírgenes insensatas que pensaron que con su poquito aceite ya tenían todo. No creas que porque hiciste una oración ya tienes todo.
El camino del Señor es un camino diario. No creas que porque tuviste una experiencia con el Espíritu Santo hace sopotoscientos años, ya tienes todo. No te confíes, iglesia. No estés creyendo eso en tu corazón. No te confíes. No vivas de glorias pasadas. Dice la canción, ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Necesitamos del Señor todos los días, todos los días. Es que el Señor no es un abonero. ¿Cómo podemos entender que el Señor no es un abonero? Algunos tratan al Señor como abonero. El domingo ahí te llevo tu cuota. No, hermanos, el Señor no es un pagadiario ni es un gota a gota. El Señor no es eso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ay, que ya fui el miércoles. Ya voy hasta el otro domingo. O sea, ¿ustedes con quién creen que están tratando? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No es cuando te sobra el tiempo. Él es lo primero. Él es lo primero. No es Dios quien tiene que esperar. Es todo lo demás lo que tiene que esperar. Dios es primero. Dios no es un abonero. Ay, ya fui hace 15 días. Ay, no, qué flojera. En otros 15 días voy. Por favor, iglesia. Por favor, iglesia. Reacciona. Reacciona, iglesia. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todos nos hemos dormido en algún momento. Todos nos hemos dormido en algún momento. En algún momento llega el desánimo y nos dormimos y bajamos la guardia. En algún momento llegan los problemas y nos dormimos. En algún momento llegan los golpes y nos dormimos. En algún momento me decepcioné de XY y nos dormimos. Pero no podemos quedarnos durmiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces esos que tenían la venida del Señor por tardanza empiezan a correr a la mera hora, ¿no? Como los papás ahora que iban a inscribir a los hijos, ¿no? El mero viernes a las 11. Apúrese porque ya me tengo que ir a inscribir a mi niño. O sea, ¿tuviste un mes de vacaciones, por Dios? Pero prefieres irte a hacer una fila de 3 horas. Porque no somos previsores, no tenemos la cultura de la previsión, por favor. ¿No? No tenemos esa cultura para nada, ¿eh? No lo tenemos para lo terrenal, pues mucho menos para lo celestial. Nadie dice un día me voy a morir, voy a ir comprando mi huequito, ¿no? Mi terrenito. No, nadie, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Muerto el muerto, toda la familia corriendo, ¿no? Endeudándose, como sea, porque no somos previsores. Llegó el COVID, se cerraron los trabajos y a pasar hambre. ¿Por qué? Porque nadie tenía un ahorro. Cuando la Biblia nos enseña a ser previsores. ¿O acaso no le dijo José al faraón? Faraón, te vienen 7 años de vacas gordas y te vienen 7 años de vacas flacas. Cuando te vengan las vacas gordas, guarda para cuando te vengan las vacas flacas. Eso enseña la Biblia. Que seamos previsores. Pero no, no somos previsores ni siquiera para lo terrenal, pues mucho menos para lo celestial. Y eso fue lo que pasó, pues estas vírgenes insensatas que solamente tenían el poquito aceite para que les prendiera la mechita, ¿no? Pues no tenían suficiente aceite para transcurrir todo el camino. Y entonces aquí empezaron a correr. El esposo llegó a la medianoche. Dígame, ¿estas vírgenes insensatas tuvieron tiempo para comprar aceite?
Sí tuvieron tiempo para comprar aceite. Tuvieron todo el tiempo del mundo para comprar aceite. Cristo viene y la hora nadie la sabe. Todos están deleitándose en sus pecados, pensando que Cristo tarda en venir. Caen en tibieza, caen en muerte, caen en sequedad, pensando que Cristo tarda en venir. Pero dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 8 al 10, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, ¿no? ¿Qué dice? Con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Puesto que todas estas cosas, se me perdió, se me perdió en qué versículo era. Después, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Cristo viene, pero algunos tienen su promesa por tardanza y dicen: todavía tengo tiempo, pero no te engañes. Mañana me arrepiento, en un año vuelvo a Cristo. No te engañes, no te engañes. Hay que despertar, iglesia. Hay que dejar el conformismo. Hay que prepararnos. Y fíjense, cuando llega el esposo a la medianoche como ladrón en la noche, porque pues no avisar el esposo en qué momento va a llegar, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay, qué bonitas. Ay, qué lindas. Las prudentes que se esforzaron por tener su propio aceite, ahora no más: dame de tu aceite. Ay, sí que bellas. Y así hay muchos cristianos, ¿eh? Así hay muchos cristianos. Oye, hermanita, tú que si vas a la oración, oras por mí, pero ellos no vienen. Oye, hermanita, tú que si vas a los ayunos, no seas malita, manita, ora por mí, pero ellos no vienen. Hermanos, cada quien tiene que encender su propia lámpara. Cada quien tiene que comprar su propio aceite. O a ver, dile al de al lado: hermano, regálame tu sonrisa, a ver si se puede. Regálame de tu luz, a ver si se puede. Regálame de tu don, a ver si se puede. No, hermanos, hay cosas que no podemos compartir por más que queramos. Hay cosas que no se pueden compartir. Hay oportunidades que son únicas.
Hay cosas que hay segundas oportunidades y muchas oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, si se te va el camión, pues esperas otro. Pero el día que Cristo venga, nada más, hay un solo chance. Los que estén con el boleto listo, vámonos. Y los que no estén preparados, con la pena, dice el Señor, unos estarán durmiendo, uno se quedará y el otro se irá. Unos estarán arando en el campo, uno se quedará y el otro se irá. Nada de que me voy a agarrar del pie del que se fue. No, la salvación es personal. La llenura es personal, amados hermanos. Cada quien tiene que comprar su aceite. Que no nos pase como las vírgenes imprudentes de que a la mera hora, ay, regálame tantito de tu aceite. No, pues el vecino te va a decir, no, pues yo qué, vaya y compre. El problema es que a esa hora, como ya era de madrugada, pues ya nadie estaba vendiendo. Ya era tarde. Ya era tarde, iglesia. Que no se nos haga tarde para ir a comprar el aceite, porque la tienda nada más está abierta a determinada hora. Que no se te haga tarde para entrar en las bodas del Cordero. Deja de estar jugando con el Señor. Deja de estar jugando a la iglesia. Cristo viene, iglesia.